Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí al Cordero de Dios». Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?». Le respondió: «Venid y lo veréis». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Bueno, este es el Evangelio de hoy, segundo domingo del tiempo ordinario. Nos fijamos en primer lugar, aunque sea un poco de pasada, pero es importante, en Juan Bautista. Juan Bautista es realmente alguien que se ha puesto totalmente al servicio de Dios. No es un hombre neurótico que coge a sus ovejas: «Son mis ovejas, son mis ovejas, es mi gente, es mi comunidad, es mi esto, es mi lo otro». No. No hay ningún mí en Juan Bautista. Sabe que Jesús, que Dios le ha puesto para ser la voz que les anuncie: «Seguid a Jesús, seguid al Hijo de Dios». Esto lo tenemos que tener muy en cuenta todos los discípulos de Jesús. No barremos para dentro de nosotros mismos, no barremos para nuestros intereses, ni siquiera barremos para nuestra institución, sea cual fuere, por muy santa que sea. Dios nos envía a los hombres para que los pongamos al seguimiento de Jesús, no de nuestras obras y nuestras instituciones, porque eso termina pudriéndose. Se pudre el que anuncia el Evangelio, que nunca lo ha anunciado, porque solamente ha anunciado el Evangelio desde sus intereses. Y se pudren también los que le siguen, porque son tan neuróticos como el que se le anuncia así las cosas de esta forma. Se neurotizan por el evangelizador, por este señor, por este sacerdote, por este catequista, por este fundador de no sé qué. Es neurosis pura y dura. Juan Bautista nos enseña la libertad del alma. Juan Bautista nos enseña la libertad del corazón. Y por eso está con estos dos discípulos suyos, que son, como sabemos, Juan Evangelista y Andrés, poniendo los ojos en Jesús que pasaba, en la vinculación de Juan Bautista con Jesús. No le mira de pasada, no le mira de pasada, de soslayo, poniendo los ojos en Jesús que pasaba, le dice: «Ahí lo tenéis, el Cordero de Dios. Ese es el que va a morir por vosotros, no yo. Él es el que carga con vuestros pecados, no yo. Él, el que va a coger toda vuestra porquería y la va a clavar en la cruz, no yo. Id donde Él, no perdáis el tiempo conmigo. No os volváis locos, no os volváis neuróticos. Id donde Él, donde Él, donde Él, donde Él, donde Él». Lo diré mil veces, porque hay demasiado capillismo. Yo con tal padre, con tal congregación, con tal no sé qué, con tal institución, te servirá lo que te tiene que servir, pero tus ojos en Jesús del Evangelio. Y del Jesús del Evangelio al Jesús Eucaristía, porque eso es lo que te vincula a aquel que dio la vida por ti. Y Juan
Juan Bautista tiene esta libertad, esta maravillosa libertad, esta total libertad. Miradle a Él, poned los ojos en Él. Él es el Cordero enviado por el Padre. Él es el que va a cargar con vuestros pecados. Os va a quitar todas las enfermedades del alma, todas vuestras neurosis, todas vuestras impotencias, os las va a quitar. Y donde Él, donde Él, donde Él, donde Él. Dice donde Él. Bueno. Pues esto es lo que quería decir un poquito, ¿no? Y por eso Juan Bautista es un hombre libre, tan libre, tan libre, tan libre, que justamente por actuar así, vendrá y dirá a sus discípulos, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Que Él crezca en vosotros. Y a mí dejad de ponerme en un pedestal. Yo tengo que disminuir para que lo encontréis a Él. Tengo que disminuir para que lo encontréis a Él. Y además es que hay una cosa. Que cuanto más crezca Él en vosotros, más va a crecer en mí. Así que no me estropeéis el asunto. No me estropeéis mi espíritu. Dejad de pegaros a mí como si fuera una lapa. Como si fuerais lapas. Id a Él porque yo estoy con Él, porque es necesario que Él crezca en mí. Y para eso tengo que disminuir ante vosotros. ¿Y qué pasa cuando uno disminuye, disminuye, disminuye y crece Jesús en él? ¿Qué es lo que pasa? Que ya estás con autoridad, repito, con autoridad para decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque le he dejado crecer en él, porque he dado muerte a mi ego, he dado muerte a mi soberbia, he dado muerte a mis vanidades, que son esos pecados ocultos que nadie hace caso y son donde el demonio más a gusto está. Porque ahí no le tocan y hace su obra perniciosa dentro de ti. Al final, lo que tú crees que es un seguimiento de Jesucristo no fue más que un culto a ti mismo, porque dejaste al demonio establecer con todas sus vanidades dentro de ti. Juan Bautista, tenemos que mirarle a él. Es necesario que él crezca en mí y que yo disminuya ante vosotros. Es necesario, porque cuanto más disminuyo yo ante vosotros, más disminuye mi vanidad. Entonces el demonio ya no tiene nada que rascar. Ya el demonio no tiene nada que rascar. Cuánta gente que estaban neuróticos con tal sacerdote por aquí y por allá. Luego el sacerdote dio un escándalo, simplemente se salió, tal, que no soy quien para juzgar, pero te quedaste desnudo, con una mano delante y toda detrás, porque todo te fiaste en que ese tío, porque hablaba muy bien, porque cantaba muy bien, porque sonreía muy bien, y porque era muy no sé qué, y porque sabía hacer de todo. Menos convertirse, sabía hacer de todo, pero no soy quien para juzgar, ¿no? La conversión la hablo de ti, al sacerdote lo dejamos en paz, porque no soy quien para juzgar, pero me entendéis por dónde voy, ¿no? Mirad a Juan Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Porque Él es el Cordero de Dios que quita vuestros pecados, que carga con vuestros pecados, que se va a dejar herir para que con su sangre seáis limpios de vuestros pecados, como dice San Pedro en la primera carta. Luego hablaremos de Pedro. Porque además, como dice también Juan, antes en la cita era Juan 3:30, cuando dice es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Después, más adelante, en el 34 dice, hablando de Jesús, para que vayan ya, para que se dejen de tonterías y de estupideces y de neurosis y de idolatrías, y para que vayan donde Él les dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. La palabra de Dios que anuncia a Jesús, que se llama Evangelio, es el Espíritu Santo sin medida. Espíritu Santo que toma posesión de ti desde el gran santuario de Dios, luego hablaremos de ello, que es su santo evangelio. Sí, el gran santuario de Dios, que es su evangelio, ¿no? Bueno, así que resumimos esta primera parte en Juan Bautista que dice, id con él, no os estropeéis conmigo, porque os podréis vosotros y me podréis a mí. Y yo seré consciente y yo participaré en mi destrucción si os engaño y permito que seáis neuróticos conmigo, que hagáis idolatrías conmigo.
yo me quedo tan podrido como vosotros. Pues no, se acabó. Id con él porque yo voy con él, porque yo estoy con él, porque yo soy su precursor y yo sé que él me da el espíritu sin medida, que es lo que yo necesito para que el santuario de Dios esté dentro de mí y el demonio no tenga nada que rascar. Me tentará a veces, pues sí, por debilidad caeré por aquí y por allá, pero son cosas muy leves, porque ya en el santuario que hay dentro de ti, el demonio tiene muy poco que rascar, pero tienes que romper tu santuario estúpido, vanidoso de los ídolos, para dejar que el santuario de Dios crezca dentro de ti y Dios en ti. Juan Bautista, qué grande Juan Bautista, qué grande, cómo nos enseña lo que es evangelizar, cómo nos enseña lo que es la evangelización, cómo nos enseña, cómo aprendieron todos los primeros apóstoles de él. Luego si da tiempo hablaremos de ellos, ¿no? Cómo aprendió Pablo de él, por ejemplo, pero luego si da tiempo hablaremos de ello, porque no podemos salir de un poquito de por donde Dios me ha trazado esta catequesis de hoy. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a detener en la catequesis. Esto ha sido una pequeña introducción muy amplia, por supuesto, porque quiero hablar de la mirada de Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro eres tú y Pedro soy yo. Quiere decir que esa mirada te corresponde a ti. Padre, si yo no soy nada importante, ¿qué? ¿Y Pedro era importante? ¿Eh? ¿Pedro era importante? Pedro fue un calzonazo, ¿eh? Cuando dijo a Jesús que no lo conocía, fue un calzonazo ante una buena mujer. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Se está riendo? No, fue así, exactamente fue así. No, fue así, y lo sabemos todos. Pero Jesús amó a Pedro. Hizo una obra importante, maravillosísima en Pedro. Y por eso ahí está nuestra esperanza. Que si la hizo en Pedro, la va a hacer también en ti y la va a hacer también en mí. Esa es la gran maravilla de Jesucristo en ti. La gran maravilla de Jesucristo en ti. El mayor de los milagros que Dios puede hacer en ti por medio de su Hijo Jesucristo es hacer, igual que hizo Pedro, un hombre rudo, un hombre, digamos, pues sí, como digo, pues sí, con un amor de boca, pero el corazón vivía él solamente en su corazón, nadie más. Tenía todo un santuario de vanidades en su corazón, de miedos inconfesables, que le hizo decir delante de una criada, no conozco a Jesús. Y Jesús le amó. La mirada de Jesús a Pedro, de esto vamos a hablar. Es una catequesis que os va a dar mucha alegría, porque está puesta en el Evangelio esta mirada, para saber que esta mirada te corresponde a ti, a mí, Padre Antonio, sí, a ti. ¿Sabes por qué? Porque si me corresponde a mí, te corresponde también a ti. Porque a la hora de convertirnos, todos partimos de la misma línea de salida. Nos convertimos a lo largo del Evangelio de Jesús. Por lo tanto, ahí estamos todos cortados por el mismo patrón, que es el patrón del pecado original. Iniciamos la andadura con el Evangelio, nos abrazamos el Evangelio, encontramos un amor infinito en el Evangelio, y el amor infinito en el Evangelio vemos cómo es el corazón de Dios. ¿Nos vamos a perder eso? ¿Nos vamos a perder eso? Por ir detrás de... Ya me entendéis, ¿no? De lo que no es la plenitud de la palabra de Dios. A eso me refiero. Bueno, entonces vemos, dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, que quiere decir roca. Bueno, como os he dicho otras veces, si tuviéramos que valorar a Jesús como cazatalentos, quedaría muy mal, Porque mira quién escogió como roca de la iglesia. Mira cómo escogió como roca de la iglesia. ¿Cómo no se le ocurrió ir a Jerusalén, donde había gente que se sabía la Biblia de memoria y que hacía tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas? Jesús sabía muy bien lo que hacía. Jesús sabía muy bien lo que hacía. Hombres que desde su pecado, desde su ser lo que eran,
como hijos del pecado original, se abrazaran impetuosamente a Jesucristo, a su palabra, a su evangelio. Sí, impetuosamente, impetuosamente. Tenemos que pedir a Dios que nos dé el don de conocer este abrazo al evangelio, que te estremece de arriba abajo. Ay, Padre, yo quisiera tenerlo. Está a tu alcance. Padre, está a mi alcance. Padre, si yo no te veo ninguna visión. Yo tampoco. Pero tú entra en el evangelio con todo tu corazón, con toda tu alma. Conocerás el estremecimiento. Luego hablaremos de eso. Y en el estremecimiento sabrás que Dios te está abrazando. Y ese día, tu historia, esa parte de tu historia tan llena de desgracias, de tristezas, de barbaridades que has hecho, de pecados, tanto tú como yo, desaparece. Se convierte en una historia de amor impetuoso entre tú y el Hijo de Dios, y por medio del Hijo de Dios, entre tú y el Padre. Y todo esto son secretos que están en el Evangelio, que tenemos que ir descubriendo poco a poco. Y empiezan ¿cómo? Con la mirada de Jesús. Jesús miró a Pedro, sabía cómo era perfectamente. Es una mirada de Jesús a Pedro como la que nos hace a todos nosotros cuando vamos al Evangelio. Ojalá te dejes mirar, no vayas con prepotencias de ya me lo sé, si tal te lo sabes, no te lo sabes, eres el más tonto de los hombres, con perdón de la expresión. Crees que sabes más que Jesús, más que Dios. La mirada de Jesús a Pedro, igual que la que hace a ti, traspasando a Pedro, traspasándote a ti, alcanza a todos los desvalidos y desgraciados de la tierra. Por eso te mira. Mira, escuchemos lo que dice Jesús antes de nombrar a los 12 apóstoles o de enviarlos a una primera misión. Dice así: al ver Jesús la muchedumbre, o sea, al poner sus ojos en la muchedumbre, al mirar a la muchedumbre, estamos hablando del verbo mirar, del verbo fijarse los ojos, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor, bajados por el príncipe de la mentira, que te dice, llama al bien mal y al mal lo llama bien. ¿Y cuántas veces has dicho, voy a hacer esto porque me va a ir bien? Y te fue bien durante un minuto, durante una hora, e incluso hasta durante un mes, hasta que la podredumbre de eso que tú llamabas el bien subió hasta tus narices y viste que aquello apestaba. Todos hemos visto la experiencia de esto, ¿verdad que sí? Vejados y abatidos por el príncipe de la mentira, te miente y te engaña, te miente y te engaña. Y cuando ya le has dado parte de su vida, te deja en la cuneta que te pudras solo. Y viene Jesucristo, te ve vejado y abatido, y mira a Pedro. Y con Pedro nos ha mirado a todos. Y detrás de Pedro, ¿qué pasa detrás de esta mirada? Pues es esta, al ver Jesús, al mirar Jesús a la muchedumbre. Es la muchedumbre de España, de Italia, de Pakistán, de Japón, de Brasil. El Evangelio no tiene fronteras, no sabemos hasta dónde llega cuando un hombre se convierte en el Evangelio. No sabemos esta palabra que tú has dicho a esa persona a lo mejor se lo dice después a su sobrina que vive en Argentina, y su sobrina después se la dice a su tío que vive en Pakistán. No sabemos, pero es así como funciona. Así es como Dios hace las cosas. Al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Sí, estas catequesis son para buscar obreros. Anunciad, 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 como Dios os dé a entender, pero anunciad, porque ahí encontréis el amor de Dios en su plenitud. No tengas miedo, ni vergüenza, ni pereza. Anunciad, anunciad, anunciad. Cada uno buscará su camino, tendrá su camino, pero hacedlo. Hacedlo, ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque cuando él se convierte al Señor, Dios le da una sabiduría para saber cómo tiene que hacer las cosas. Y pierde todos los miedos y todos los respetos humanos. Cuidado con el fanatismo, ¿eh? Cuidado, que es lo peor que puede haber. De todas formas, la espiritualidad del Evangelio ya te cura de por sí del fanatismo. Así que no me preocupo mucho yo de eso.
Bueno, el caso es que inmediatamente después de esto dice, y llamando a los 12 apóstoles, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Es Jesús con su palabra que primero descubre a los demonios que hay dentro de nosotros. Y una vez que están descubiertos ya van perdiendo el poder. Y una vez que lo vas descubriendo, a ti te apestan tanto, que tú me dices, hasta aquí ha llegado, bonitos, hasta aquí habéis llegado. Guapetones, demonios, me habéis engañado tanto tiempo, hasta aquí habéis llegado. Me apestáis, ya, me voy a convertir a Señor, se acabó. Sí, algunos se ríen de esto, pero es que es así. Es que es así. El demonio es el gran apestador de tu vida. Pero tienes poder para expulsarle con la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Esto es el don que te da Dios. Por eso hay que anunciar el Evangelio, porque el demonio apesta a todo el mundo. Es el gran apestador de todos los hombres de la tierra. Por eso tienes que anunciar el Evangelio y llevarlo, como Dios te da a entender, pero llevarlo. Como Dios te da a entender. Muy bien. Ante el Evangelio, el hombre dice, aquí estoy. ¿Por qué? Porque la gran mirada de Jesús sobre ti la hace desde su Evangelio. La gran mirada, la misma mirada que Dios dirigió a Pedro, te la dirige a ti desde su Evangelio, desde su palabra. También desde un salmo, pues claro que sí, porque todos los salmos de una forma o de otra son profecías sobre Jesucristo y sobre los discípulos de Jesús. Esto lo han dicho ya por activa y por pasiva tantos y tantos santos, la misma iglesia lo ha dicho. Sí, hombre, sí. Es desde ahí, desde el Evangelio te sientes mirado por Jesús. Desde el Evangelio tú puedes mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el gran santuario de Dios, donde tú te encuentras con Él. Padre, está diciendo cosas muy serias y tan serias. Padre, entonces, ¿y el sagrario no es el gran santuario de Dios? Por supuesto que sí. ¿Cuándo he dicho yo que no? ¿Cuándo he dicho yo que no? La Eucaristía es la plenitud del santuario de Dios y el sagrario es el santuario de Dios. Solo que hay una cosa, que tú el sagrario no lo tienes siempre a tu disposición. O porque la iglesia está cerrada, o porque en ese momento hay un bautizo o hay una misa y tú lo puedes así. Mientras que el santuario del Evangelio lo tienes 24 horas al día a tu disposición. ¿Entiendes? Y además te voy a decir una cosa. Cuanto más el Evangelio sea el santuario de Dios para ti, tanto más la Eucaristía será tu gran santuario y el sagrario será tu gran santuario. Pero un día resulta que a lo mejor tú terminas tus cosas, llegas a tu casa y a lo mejor tienes esa disponibilidad de tener un pequeño lugar en tu casa de encuentro con Dios y coges la Biblia, coges el Evangelio a las 9 de la noche o a las 10. No por obligación, sino porque tienes ganas de estar con Dios. El día que tú te sientas obligado, déjalo. No trates tan mal a Dios. No trates tan mal a Dios. Como si fuera el tipo que está en la taquilla que te tiene que dar el billete y tú pagar para entrar en el cine. No, hombre, no puedes tratar a Dios así. Por favor. Pues a eso te decía. Que a lo mejor a esa hora Dios te ha ido enseñando a entrar en Él. O a primera hora de la mañana. Te ha enseñado a entrar en Él por medio de los salmos. Y a esa hora no está la iglesia abierta. Pero el santuario lo tienes dentro de ti, lo tienes en tu casa. Y un santuario no excluye al otro, es que se complementan. A mayor entrada en el santuario del Evangelio, con más plenitud entras en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo. Sí, se complementan los dos. Totalmente se complementan. La palabra sin la Eucaristía se queda opaca, llega un momento en que queda solamente en la mente como si fueras un profesor. No tengo nada contra los profesores de Biblia, Dios me libre. Bueno, espero que me entendáis, Y la Eucaristía sin la palabra hay el riesgo
de que no sea una teofanía, sino una devoción. Por eso hemos leído a veces, ¿no?, de santos, ¿no? Gran devoto de la Eucaristía, pero el que escribió eso con perdón, ¿en qué estaba pensando? Que la Eucaristía no es una devoción, es la plenitud de la presencia de Dios, ¿eh? Una devoción es a San Roque, a Santa Lucía o a San Fernando de no sé qué, que me parece muy bien, que tienes que tener tus amigos santos, ¿por qué no? Yo también los tengo, pero son devociones. La Eucaristía no es una devoción, que nadie te engañe. No, es la plenitud del santuario de Dios, la plenitud de la luz de Dios, la plenitud del rostro de Dios. Pero ¿qué te parece si este rostro aprendes a que te mire en el Evangelio? ¿Ya te das cuenta lo que puede ser la Eucaristía para ti? Cuando ya has aprendido a mirar a Jesús en el Evangelio y a que Jesús te mire como le miró a Pedro. Porque esta mirada de Jesús a Pedro es para ti. Y es para mí, es para todos los que vamos al Evangelio. Es para todos los que vamos al Evangelio. ¿Eh? Hay una segunda mirada de Jesús a Pedro. Hemos visto la primera, que fue cuando le llamó, ¿verdad? Le dijo, he visto en ti una roca, jope, cazador de talentos, como he dicho antes. Y sin embargo fue la roca de Jesús en la primitiva iglesia. Exactamente. Ya lo decía Isaías, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Si hubiera que aconsejar a Jesucristo en aquel tiempo para escoger a los apóstoles, me da risa solamente pensarlo. Lo hubiera llevado a la florinata de Jerusalén. Y fue a Galilea, a la orilla del mar, a esos pescadores, para reírnos de nuestra sabiduría, entre comillas, tan estúpida. Pero bueno, cuidado, no me interpretéis mal, que Jesucristo, al hacer esta mirada de Pedro, ya la hace a todos también, Y después muchos de Jerusalén se sintieron mirados por él después de la resurrección, y cuando la iglesia empezó a predicar el Evangelio, muchos de estos, que yo ahora un poco me estoy riendo, pero para que entendamos, sin despreciarlos, se dejaron mirar por él en la predicación, se dejaron mirar por él en la predicación, y estos hombres soberbios, prepotentes, que se lo sabían todo, se humillaron ante estos pescadores y les dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo veis? Como Dios no descarta a nadie. ¿Lo veis? Que no me estoy riendo de nadie. Si tuviera que reír de alguien, me reiría de un sacerdote que sí, de ese me podía yo reír. No sé si lo conocéis. Se llama Padre Antonio Pavía. Ese soy yo, exactamente. El único de lo cual yo me podía reír. Pero estoy tan agradecido a Dios que tampoco ni me quiero reír. Pero bueno, la mirada de Dios. La segunda mirada es cuando Pedro niega a Jesús. Es impresionante, ¿no? Pedro niega a Jesús, como sabemos, y Lucas nos cuenta que después de haber dicho por tercera vez que no le conozco, que no sé de quién me habláis. No, es tremendo lo que dice Pedro, es tremendo. Entonces, dice, en ese momento, el Señor se volvió a Pedro. El Señor ya había sido detenido, ya había sido llevado entre guardias, atado. Jesús, atado entre los guardias, pasó junto a Pedro en ese momento y le miró. Qué bonito. Dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Segunda mirada. Y recordó Pedro las palabras del Señor, que le había dicho, antes de que hoy cante el gallo me habrás negado 3 veces. Esa mirada abrió la fuente de las lágrimas de Pedro. Las lágrimas. Hay lágrimas de los siervos y de los discípulos del Señor, y hay lágrimas de los soberbios. No soy digno ya de seguir al Señor, no, déjate de tonterías, esto te lo inventas tú. Esto te lo inventas tú. Lo que pasa es que has caído tan bajo, que no te perdonas a ti mismo. ¿Tú crees que esas lágrimas son lágrimas de conversión? No, son lágrimas de soberbia, porque en tu vida hubieras pensado caer tan bajo. Bueno, pues has caído, como Pedro. ¿Y qué hace? Pasa ahí. Jesús se vuelve y miró a Pedro como te mira a ti. Déjate mirar por Jesús en el Evangelio y conocerás las lágrimas de Pedro. Déjate mirar por Jesús.
déjate mirar, y conocerás la libertad de Dios. Libertad de Dios. ¿Dónde vives? Le preguntaron Andrés y Juan a Jesús cuando Juan Bautista le dijo: ahí tenéis al Cordero de Dios, a vuestro Señor, a Jesús, al Hijo de Dios, al crucificado, aquel que había anunciado a Isaías, el Cordero, el Cordero, el Cordero, con cuya sangre vais a ser lavados y exentos de culpa. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. ¿Dónde vives, Señor? ¿Dónde vives? Queremos vivir contigo. Queremos vivir contigo. ¿Dónde vives? Y volvemos. Volvemos, hoy hablamos del gran santuario de Dios, que es el Evangelio, donde podemos encontrar a Jesús. Otro día hablaremos de la Eucaristía, pero hoy hablamos del gran santuario de Dios. Nos lo anuncia el libro del Cantar de los Cantares, que justamente empieza así. Ya sabéis que el Cantar de los Cantares es un canto entre el alma y Dios. Sí, es un canto entre el alma y Dios. Y va el alma y dice así: que me bese con los besos de su boca. Está hablando así a Dios. Que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores. Mejores al olfato tus perfumes. Es ungüento derramado. Tu nombre es ungüento derramado. Sí, porque por el honor de tu nombre me perdonas, por el honor de tu nombre me conduces, por el honor de tu nombre envías a tu Hijo como mi buen pastor, por el honor de tu nombre, porque es el honor de tu nombre que yo no me pierda, porque tú estás sobre mí, Señor, salvándome. Es que es precioso. Es que es precioso. Por eso te aman las doncellas, por eso las almas que te conocen se quedan atadas a ti. Padre, ¿cómo me gustaría? Mira, déjate de tonterías, porque si eso está a tu alcance. Así que déjate de tonterías. Ese es el que no se trata de querer y no poder. No, se trata de no querer y no querer. Y punto. Porque el Evangelio te da miedo. Porque no conoces la libertad del corazón todavía. Por eso te aman las almas. ¿Y qué gritan? ¿Qué gritan las almas? Llévame en pos de ti. Llévame detrás de ti. Y Jesús le dijo a Pedro: ven y sígueme. ¿Qué os parece? Si está el Evangelio escrito, el Cantar de los Cantares. Llévame en pos de ti, corramos. El Rey me ha introducido en sus mansiones. Por ti exultaremos y nos alegraremos. Evocaremos tus amores más que el vino. ¿Con qué razón eres amado? El Señor me ha introducido en sus mansiones, en el santuario de su Evangelio. Ya está aquí anunciado en los primeros versículos del Cantar de los Cantares. Padre, usted es que sabe mucho, déjate de tonterías. Tú puedes saber tanto como yo, más que yo. Porque el maestro de las Escrituras es Jesucristo. Y lo tienes a tu alcance igual que lo tengo yo. Tienes que saber escoger y discernir dónde empleas tu tiempo espiritual, hombre. Para que Él te parta la palabra. Tienes que saber escoger para que Él te parta la palabra. Me ha introducido en su santuario. Me ha introducido en su corazón, ese corazón que fue traspasado por una lanza y de su costado salió sangre y agua. La vida del Evangelio salió de este corazón de Jesucristo traspasado. Ahí está el santuario. Sí, ahí está el santuario. Ahí está el santuario de Dios. Ese santuario donde Dios te da palabras de vida eterna. Es lo que están cantando estas almas del Cantar de los Cantares. Y por eso este Pedro, el tan ignorante, el tan cabezón, el tan, sin embargo, es el que delante de todos, cuando Jesús le dice: también vosotros queréis marcharos, una vez que los judíos, una vez que hincharon la barriga con el pan, una vez que saciaron su sentimentalismo con el milagro de los panes, repito, una vez que saciaron su sentimentalismo con el milagro de los panes, es el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando Jesús le dijo que yo soy el enviado del Padre, yo vivo por el Padre, etc., yo soy el pan vivo del Padre, se marcharon. Digo: no, basta. Acabó el milagro, señores, acabó el milagro. Ahora ha venido el Evangelio. Bueno, pues el Evangelio no es para nosotros, nos vamos. ¿Os suena esto, verdad que sí? A mí sí me suena. El apestador, qué sabiduría estúpida nos da el apestador, ¿no? Satanás. Entonces Jesús pone
a los apóstoles en esa línea, por si la quieren traspasar o no. Él culminará su obra de conversión en ellos, pero esa línea se la pone. Y dice, ¿queréis marcharos también? ¿Queréis traspasar la línea que os lleva al Evangelio o no la queréis traspasar? ¿Queréis marcharos también vosotros? ¿De sentimentalismo en sentimentalismo? ¿Queréis? ¿Queréis? Y Pedro dijo, os leo el texto. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Pedro, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la fuerza que tiene el Evangelio. Una vez que has conocido el estremecimiento por este Dios que te da el Evangelio, que te parte la palabra, que se te hace presente a ti, ya no hay vuelta atrás. Porque sabes que este estremecimiento no lo vas a volver a tener sino de cara al mismo Jesucristo. Porque es Jesucristo el que te da este estremecimiento. Ya no hay vuelta atrás. Ya no se trata de que hay una coacción y una obligación. Es que has encontrado la vida en tus manos. Tienes palabras de vida eterna. Sigues a Jesucristo por amor. Porque esas palabras de vida eterna han llegado hasta ti. Han sido como una espada contra el apestador. Y tú sabes que la victoria definitiva sobre ti va a ser de Jesucristo por estas palabras. Y vas a aprender a vivir. Vas a aprender a vivir, a saber dónde está la vida. Ya no preguntarás dónde vive, ya que sé que Jesús vive en dos santuarios. En el santuario del Evangelio, que te traslada al santuario de todos los santuarios, que es el santuario de la Eucaristía. Eso lo vas a ver tú, lo vas a saber. Santuario de Dios. Hay un texto bellísimo del profeta Isaías, hablando del santuario, ¿vale? Es una catequesis bellísima, es una catequesis que se cumple totalmente en Jesucristo y en sus discípulos, como sabéis. Una catequesis es una profecía ya cumplida. Sobre ti no lo sé, pero ya cumplida sí. Repito, sobre ti yo no lo sé, porque yo solamente puedo hablar de mí, de nadie más, no puedo juzgar. Porque ya se ha cumplido en la Iglesia. A lo mejor después de la catequesis te pondrás de rodillas diciendo que quieres descubrir ese santuario. Ojalá lo hagas. Bueno, pues leemos. En el último capítulo de Isaías dice Dios, así dice Yahvé, los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa vais a edificarme? ¿Qué santuario vais a edificarme? ¿Qué templo vais a edificarme? ¿Qué lugar para mi reposo, si todo lo hizo mi mano? Y entonces dice, mirad, ¿en quién voy a fijarme? ¿En quién voy a poner mis ojos? ¿En quién voy a habitar? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? En el humilde y contrito que tiembla ante mi palabra, que se estremece ante mi palabra, que conoce la convulsión del corazón cuando la palabra le está llegando. En él habitaré, en él fijaré mis ojos, en él. Podemos ver, por ejemplo, esta palabra, la primera persona en quien se cumplió fue la Virgen María. Leemos la Anunciación, que al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó, se estremeció ante las palabras del ángel. ¿Por qué? Es la plenitud de la fe. Cuando te das cuenta que ante la palabra de Dios estás delante de Dios, todo tu ser se estremece. Bienaventurado el que se estremece. María se estremeció. ¿En quién pondré mis ojos? ¿En quién me fijaré? ¿Dónde le traspasará mi mirada? El que se da cuenta que la palabra de Dios no es un manual de perfección. No es un manual de perfección. No.
No. No es una sucesión de palabras románticas para suscitar sentimentalismos, tampoco. Aunque eso también se dé, cuidado, porque tenemos sentimientos. El que va al fondo de todos los fondos, cuando tú lees el Evangelio y sabes que estás delante de Dios. Ese es el mayor de los dones que un hombre puede recibir. Es lo que nos hace discípulos. Estás cara a cara en el santuario de Dios, con Él. ¿En quién pondré mis ojos? ¿En quién me fijaré? Y María se estremeció ante la palabra. Y porque se estremeció ante la palabra, pudo obedecer. Pudo decir, hágase en mí según tu palabra, porque esta palabra me ha estremecido. Estoy delante de Dios, no delante de un ángel. Estoy delante de Dios. El ángel es el mensajero, pero estoy delante de Dios. Estoy delante de su palabra. Y María se estremeció, se conturbó, se estremeció, no porque le había encantado el mensaje, en plan así un poquito beatorro, que no, basta ya de beatorrerías, porque sabía que estaba delante de Dios, es el estremecimiento, es la teofanía, como se estremeció Israel ante la teofanía del Sinaí. Es el estremecimiento que está a tu alcance un día sí y otro también. Vete detrás del estremecimiento y lo encontrarás. Vete al Evangelio y date cuenta de que estás delante de Dios. Vete a este salmo en los laudes y no digas voy a cumplir porque me toca, porque ha hecho el Padre Antonio que hay que rezar los laudes. No, entonces no lo reces, hombre, si es por eso. Vete porque los laudes serán tu teofanía ese día. Y buscas ese estremecimiento. Porque Dios es generoso para conceder estos estremecimientos a todos. Vete donde Él, vete donde el Señor. Déjate estremecer por el Señor. Déjate estremecer por el Señor. Y si un día tienes que ir a trabajar y tienes solamente 20 minutos para hacer los laudes y te has estremecido en el primer salmo, quédate en el estremecimiento el tiempo que sea y no piensas que tienes que ser legalista y terminar ya. Coges tus cositas, tu cartera y te vas a trabajar porque ya has tenido el estremecimiento de Dios ese día, hombre. Ya no vayas pues deprisa y corriendo a toda velocidad porque hay que cumplir. Venga, hombre, venga. ¿Qué le importa a Jesús ese cumplimiento? A Jesús le has alegrado el día dejándole que te estremeciera. Dejándole que te estremeciera. Y así es toda nuestra vida. Deja a Dios que te estremezca el alma. Porque se fijará en ti y habitará en ti, y eres templo de Dios. Padre, y los templos de piedra construidos por los hombres son necesarios. Pero Jesús te pone esto para decir que hay un templo infinitamente superior. Aquel en el cual Dios te habla, te enamora, te toca, te palpa, te estremece. Todo eso es lo que hace en tu alma. Templo de los templos de Dios eres tú. Y luego necesitamos templos de piedra para la Eucaristía, para todo lo que sea de la Iglesia. Claro que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No vamos a ser tan estúpidos de decir que sobran los templos. Venga, hombre. O que sobra la Eucaristía porque ya tenemos la palabra. Eso son manipulaciones que uno hace, como si Jesucristo no hubiera celebrado la Eucaristía en la última cena. Pero me entendéis, ¿no? Lo que yo os digo es para que saboreemos la plenitud de la Eucaristía. Conocer el estremecimiento de Dios va mucho más allá de lo sensible del sentimentalismo. Es esa palabra que se abre dentro de ti, te das cuenta que estás con Dios, te das cuenta que estás con Dios. Padre, ¿qué cosas más bonitas dice me gustaría? No, no digas me gustaría. Di me gusta y lo voy a hacer. Vete. Y pide a Dios que te parta la palabra un día y otro día. Y verás poco a poco como la palabra se va partiendo dentro de ti. Te darás cuenta de que Dios es el que lo ha hecho. Conocerás ese estremecimiento que va mucho más allá del mundo de las sensaciones que hemos vivido, detrás del cual hemos ido tantas veces y que duran lo que duran. Primero, son de muy poca altura comparada con el estremecimiento de Dios. Y segundo, duran lo que duran. ¿Sabes cómo tienes que ir a la palabra?
a un salmo, por ejemplo, a un texto del Evangelio, yo no te daré nunca leyes para cumplir. Te voy a decir cómo. Lo otro no. El día que reces o vayas a la palabra por obligación, estás perdido ya. Pues mira, en el libro del Deuteronomio, el capítulo 30, dice, te leo el versículo 2, si vuelves a Dios, o sea, si vuelves a decir si te conviertes a Dios, si escuchas su voz, o sea, si escuchas su palabra, en todo lo que yo te mando, hoy tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Así tienes que leer la Biblia. Así tienes que rezar los salmos. Así tienes que leer el Evangelio. Así tienes que escuchar el Evangelio cuando vas a la misa o cuando vas con tu grupo o con tu movimiento. Así, no para saber más que el otro. Porque si tú quieres saber más que el otro, lo único que consigues es ser más estúpido que el otro. Así que no te metas por ahí porque ya hemos hecho demasiadas estupideces. Tienes que ir con todo tu corazón y con toda tu alma a la Escritura. Así. Y escucharla también, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué significa con todo tu corazón, con toda tu alma? Con este deseo en el corazón y en el alma, que nadie te quite, de pertenecer a Dios, solamente a Dios y nada más que a Dios. Padre, y entonces, y mi marido, y mi mujer, y mis hijos, desde Dios, ya puedes hacer el bien a todo el mundo. A tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus suegros, a tus suegras, a tus compañeros de oficina, a tus amigos. Pero desde la fuente. La fuente es, exactamente, que vayas con todo tu corazón y con toda tu alma para conocer el estremecimiento de estar delante de Dios. Todo esto es lo que Dios nos ha preparado. No vayamos dando vueltas y vueltas. Todo esto es lo que Dios nos ha preparado. No vayamos dando vueltas y vueltas. Y todo esto entra dentro de la mirada de Jesús. También esta segunda mirada de la que hemos hablado. Jesús dejó que Pedro conociera la inutilidad de sus propósitos, que conociera su debilidad, que conociera que la fidelidad es un don de Dios, no un compromiso tuyo. Y cuando Pedro se dio cuenta que había negado a Jesús, Jesús le estremeció con la mirada. Jesús atado, custodiado por dos guardas, se volvió y la miró. Una forma de decirle, Pedro, estoy contigo. Pedro, eso es continuidad de la primera mirada. No tengas miedo, estoy contigo. Yo sabía que eres así, que está todo por hacer en ti. Es que brindo del Padre porque está todo por hacer en ti. Igual que está todo por hacer en mí y en todos los que tenemos la audacia de querer ser discípulos de Jesús. Repito, la audacia porque está infinita, está a años luz de nuestras posibilidades, de nuestras perversiones. Que porque queremos que las lavamos con agua bendita ya no son perversiones. Lo son, hombre, lo son, aunque huelan a agua bendita. Y Jesús miró a Pedro. Y Pedro lloró. Pedro fue humilde. Porque volvió con los 12 en aquella última pesca que nos habla el Evangelio. Pedro volvió con los 12. Se expuso al juicio de los 12. Tú que decías que le ibas a acompañar hasta la muerte, eso, mira tú, le negaste. Pedro volvió con los 12. Humildad de todas las humildades. ¿Cómo no iba a amar Jesús a Pedro, a este hombre, que fue capaz de humillarse ante los demás, diciendo, aquí estoy con vosotros, soy el último de todos? ¿Y me permitís otra cosa? Si he dicho cómo no iba Jesús a enamorarse de Pedro, nosotros también diremos lo mismo. ¿Cómo no vamos a enamorarnos de este Pedro, que fue capaz de humillarse ante el grupo entero, diciendo,
He sido el peor del grupo. Aquí estoy. La iglesia es esto. La iglesia es esto. El grupo de los discípulos de Jesús es esto. ¿Os acordáis cuando todos se peleaban a ver quién era el primero? Y Pedro rompió de una vez para siempre todas estas estupideces de los apóstoles, diciendo, aquí estoy yo, el último de todos, porque le he negado. Esto es la iglesia de Jesús. Y hay una tercera mirada. Bueno, la tercera mirada, preparad el pañuelo porque vais a llorar. Es exactamente la última pesca milagrosa. Juan 21, después de la pesca, dice Jesús, después de haber comido a Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Aquí ya es que sobran las palabras. Sobran las palabras y sobran hasta todo. Jesús cara a cara con Pedro. ¿Me amas más que estos? Y Pedro ya no promete nada. Había dicho antes, te seguiré, te seré fiel, daré mi vida por ti. Pedro ya no promete nada. Pero sostiene la mirada de Jesús, le dice, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a dar el don de amarte? Tú sabes que te amo. ¿Me vas a fortalecer? ¿Me vas a dar la fidelidad? ¿Vas a continuar aguantándome en el seguimiento hacia ti? ¿Harás de mí un discípulo tuyo? Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Sí, tenemos que decir esto una y mil veces. ¿Por qué? Porque primero lo preguntó Jesús. El compromiso fue de Jesús, no es tuyo. No eres tú el que iniciaste la conversación, Señor, te amo, no. Dejaste que primero hablara Él. Y dijo, Pedro, me amas. Marisa, me amas. Juan, me amas. Antonio, me amas. Esta amiga mía del Perú, Eugenia, me amas. Sí, hombre, sí. La de Nueva York, Ana Mari, me amas. Sí, es gente que nos oye por muchas partes. Porque vosotros enviáis las catequesis. Y esa gente pues se pone en contacto. ¡Qué libertad, no! Cuando tú no dices por propia iniciativa que le amas al Señor, porque desbarras y metes el patón hasta la oreja. ¡Qué libertad cuando primero oyes de parte del Señor, ¿me amas? Quiere decir que ya puedes amarle. Cuando Jesús te pregunta si te ama, si le amas, es porque ya te está dando la fidelidad para amarle. Esa es la mirada última y definitiva. Esto es para llorar, ya os dije, es para llorar. Sí, vale, saca el pañuelo. Es para llorar. ¿Me amas? Y luego, lo nunca visto, señores. Jesús muere en la cruz, derrama su sangre. Ha sido el hombre de las humillaciones, de los desprecios de todo tipo, para comprar ovejas para Dios. Bueno, pues una vez que ha comprado estas ovejas para el Padre, la humanidad entera, que le ha costado la muerte, pero ¿y qué muerte? La muerte del último de los últimos, incluso debajo de Barrabás. Ahora no se le ocurre a Jesús otra cosa que confiar estas ovejas a Pedro. ¿Quién os quiere así? ¿Alguien? Entonces te digo, vete detrás de él. Si hay alguien que te quiera tanto o más que Jesús, vete detrás de él, que saldrás ganando. Ahora, ya te digo yo, la torta y el golpe que te vas a dar va a ser de impresión. Porque solamente Jesús, después de haber pecado, te pregunta, ¿me amas? Tenemos que terminar aquí la catequesis. Deberíamos de terminar aquí la catequesis. Solamente el Hijo de Dios es capaz de decirte después de haber pecado, una y mil veces, de haberle negado una y mil veces, de haber hecho barbaridades una y mil veces, solamente Él se te acerca y te dice, Pepe, me amas. ¿Qué te parece? Este es nuestro Dios. Por eso hay que anunciarlo, chicos. Cuando yo os digo, pasad las catequesis, es que sé muy bien lo que digo. Es que hay mucha gente que tiene que escuchar eso. Padre, es que después a lo mejor se enfadan conmigo. Entonces no le vuelvas a enviar. Tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Pero por miedo no dejéis de hacerlo. Porque eso lo tienen que escuchar. Aquel hombre que ha permitido tal aborto, por ejemplo, o aquella mujer que ha abortado,
por la presión de quien sea, necesita que Jesús le diga: Pepita, me amas. Necesita oírlo. Y a lo mejor si tú no lo haces, no lo va a oír nunca. Este es el amor a los hombres. ¿Y qué pasa si te humillan por mandarlo? Ya te he dicho, no vuelvas a hacer, ya has hecho lo que tenías que hacer. Y la humillación, Dios la va a convertir en piedras preciosas para ti, como veíamos en la última catequesis. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocados, ¿acordáis, no? Cuando tú te humillas por el Evangelio, son piedras preciosas que Dios pone en tu vida. Sí, hombre, sí, no tengas miedo. A mí me impresiona, por ejemplo, que esto que Jesús hizo con Pedro, de confiarle las ovejas a él, las ovejas que le costaron la vida, que le costaron 1000 humillaciones, que le costaron ser pisoteado por el pueblo de Israel, que ser pisoteado hasta cuando fue elegido a Barrabás, cuando se burlaron de él en la cruz, le tomaron todo, para comprarte a ti, para comprarme a mí, para comprar las ovejas, le diga a Pedro: te las confío, apaciéntalas. Y le dio el Evangelio. El gran apacentador de las ovejas de Jesús. El Evangelio, que nadie os engañe. El Evangelio, repito, el Evangelio. ¿Qué pasa? ¿No lo habéis oído? Repito, el Evangelio. Sí, padre, pero eso lo hizo con Pedro y con otros. Escuchemos a Pablo, el asesino. Sí, el que participó en la muerte de Esteban. Mirad lo que dice la carta a los tesalonicenses. Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Siempre será entre frecuentes luchas. Adelante. Nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni con engaño, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio. Pablo, el asesino, fue considerado por Dios apto, fue considerado por Jesucristo digno. Apto significa digno. Padre, sí, apto y digno. No le quitéis a Dios el gusto de llamarte apto y digno. Ya, déjate de tonterías. Déjate de tonterías de que no tienes perdón, de que esa humildad estúpida no viene de Dios. Esa humildad estúpida no viene de Dios. Pablo dice, con lo que era Pablo, jolines, me ha considerado digno y apto. Él, el asesino de Esteban, y tantas cosas más, tantas estupideces que hizo. Apto y digno. Para confiarme el Evangelio. Lo leo. Sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, no para que lo guardes en una urna, sino para apacentar ovejas. Así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Hermanos, este es nuestro Dios. Este, hermanos, es nuestro Dios. El Dios del perdón, el Dios de la acogida, el Dios que al pecado le llamará siempre pecado, nunca dirá no has pecado, nunca te dirá esa tontería, nunca echará vaselina sobre tus pecados. Esto lo hacen los imbéciles. Sí, el pecado hay que llamarlo como es, pero es que una vez que le llamas como es, tú te sales de ti mismo cuando te das cuenta de que Dios te considera apto para ser su discípulo, te considera apta para ser su discípula, te considera digno, te considera digna y te confía el Evangelio. Y cada uno tiene que buscar su carisma, su forma en que este Evangelio llegue a todo el mundo. Pero uno que está al alcance de todos los que me escucháis es reenviarlo por medio del móvil en lo que lo estéis escuchando, o por medio de la web, como sea. Porque todos tienen derecho a escuchar lo que tú has escuchado hoy. Que hay una mirada compasiva y creadora de Dios sobre ti. Y que esa mirada te hace apto y digno de Dios. Y te estremecerás con su santo evangelio. Amén.